Amigos de Plano Informativo, está conmigo nuestra asesora financiera de cabecera, Raquel Abad. Raquel, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí de nuevo. Raquel, a ver, en nuestro ABC del emprendedor, en nuestro ABC para iniciar un negocio, pues ya hemos visto varios temas. Ahora está el de flujo de efectivo. Exactamente. ¿Qué es el flujo de efectivo? Es una base de datos donde registramos el dinero que hemos recibido por línea de producto o por unidad de negocio y todas las salidas que estamos teniendo. Porque mucha gente solamente se enfoca en las ventas. Claro. Sí, pero si lo que decíamos la vez pasada en el tema de la cobranza, si tú vendes pero no cobras, pues no nos sirve de nada. Claro. Y entonces tenemos que llevar debemos de tener una estructura que nos permita ver rápidamente cuánto ingresamos, es decir, cuánto entra al bolsillo, cuánto sale y por qué sale, porque eso es muy importante, y cuánto realmente nos queda, que realmente es nuestro flujo, que a largo plazo esta herramienta podemos tomarla como nuestra utilidad promedio. Y finalmente, cuánto nos queda, o sea, cuánto ponemos encima de la mesa mes a mes y porcentualmente cuánto nos está quedando de eso que estamos ganando y de eso que estamos poniendo. Claro, independientemente de la reinversión, ¿no? Exactamente, porque aquí se conjugan los dos temas anteriores. Hablábamos de cobranza, que al final es lo que entra, y hablábamos de la estructura de costos. Claro. Entonces tenemos que ver todo en perspectiva y no quedarnos solamente en el mes actual. Tenemos que ver la perspectiva anual y obviamente tenemos que tener datos que podamos comparar con nuestro negocio el año pasado, hace 2 años, porque todo eso es información histórica. Claro. Que nos sirve para aprender, para saber si las estrategias que hicimos fueron las más adecuadas o no. Imagínate que tú contratas Plano Informativo para hacer una campaña de publicidad y te cuesta 20.000, 30.000, 50.000 pesos, lo que quieras. Entonces tú tienes que ver en el tiempo cuánto esa campaña de publicidad te está redituando. Oye, que metí 50.000 y se me duplicaron las ventas. ¿Ok? Se me duplicaron las ventas y me está quedando mucho más dinero en el bolsillo. ¿Qué vas a hacer? Repetir la publicidad. Pero ¿qué haces una campaña de publicidad y por A o por B no te fue exitosa? Bueno, pues entonces no lo vuelves a meter, buscas alternativas, ¿ok? Pero si no le damos seguimiento, igual como al final cuando todos emprendemos un negocio o cuando tenemos un negocio, lo que vamos a necesitar para crecer es empezar a delegar. Pero, a ver, Raquel, pero cuando voy empezando un negocio, ¿cómo puedo, o sea... me parece muy interesante esta parte que nos dicen donde de manera anual yo puedo checar esa parte de mi flujo de efectivo, pero por ejemplo cuando voy empezando, ¿cómo puedo hacer para dar este primer pasito? Empezar es el mejor momento, porque desde que empezamos, desde antes de empezar, como hablábamos en el primer programa de la planeación estratégica y financiera, es importante que antes de que tú lances el negocio, crees una proyección de lo que esperas ingresar, claro. de lo que esperas gastar y, por lo tanto, cómo ha evolucionado. ¿Acuerdas que hablábamos de hacer escenarios? O sea, lanzo un negocio y yo estoy esperando estas ventas, pero ¿qué pasa si sucede el menos o sucede el más? Claro, que nos decías donde tenemos que ver todo a futuro y hacer nuestros... Entonces, primero tenemos que tener esa planeación y después, según ya nos ponemos a actuar, necesitamos ir registrando la realidad y comparándolo entre lo que yo esperaba y lo que espero. Para eso tenemos que estar haciendo ese registro, pero ya mensual, incluso quincenal, y sentarnos porque muchas empresas, incluso grandes empresas, analizan esta herramienta a toro pasado. Es decir, cuando termina el mes. Cuando termina el mes y lo están analizando y sacando conclusiones para el 15 del mes siguiente. No. Porque eso lo tienes que estar haciendo casi semana tras semana o al menos cada 15 días. ¿Por qué? Porque imagínate que tú haces una campaña publicitaria y te está funcionando de maravilla, ¿ok? Bueno, pues tienes que ver cómo vas a poner más comerciales. O sea, tienes cómo mejorarla. Sí, exactamente. O no te está funcionando una campaña en Facebook o en redes sociales como tú esperabas. Entonces todavía tienes 15 días para decir, oye, pues es que a lo mejor
el mensaje que estamos mandando no está pegando, o a lo mejor no estamos metiendo suficiente presupuesto, o a lo mejor no está Adrián con nosotros, entonces requerimos a alguien con el expertise de Adrián, ¿no? Entonces tienes tiempo de reaccionar. Igual, si te está yendo bien, no conformarte, es decir, oye, esto funcionó muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer el siguiente mes? Porque te da flexibilidad de toma de decisiones. Si tú lo estás analizando el día 15 o dentro de 3 meses o de 4 meses, o como hacen muchas empresas, nunca, estás dejando muchas oportunidades por el camino. Entonces, el ir registrando cada semana, cada 15 días, y el darte el tiempo de analizar, porque como te digo, según tú vas creciendo, vas a necesitar gente que haga lo que tú hacías, incluso cosas que ni siquiera tú sabes hacer. Entonces, como empresario o empresaria, emprendedor o directivo, tú tienes que tener las herramientas adecuadas para saber lo que está pasando en tu empresa y cuestionar lo que está pasando en tu empresa sin que estés ahí. Claro. Y el flujo de efectivo es la mejor herramienta para cualquier emprendedor o empresario. Y esto se utiliza en cualquier nivel de empresa. Lo que hacemos es de las herramientas de las grandes multinacionales, las adecuamos a la necesidad de cada uno de nuestros clientes, ¿okay? Claro. Porque pues obviamente somos pequeñitos, utilizaremos una herramienta con el mismo fondo, pero más sencilla. Y según vamos creciendo, si yo ya sé el fondo de para qué me sirve, cómo me permite analizar el pasado, cómo me permite crear un plan de acción presente, irlo adecuando y cómo me permite hacer las proyecciones, irlo comparando con lo que yo quería, que es el análisis financiero como tal, porque después mucha gente cree que tanto en finanzas corporativas como en finanzas personales solamente es el de famoso registro de ingresos y gastos. A ver, eso no te sirve para nada, ya les voy diciendo, si alguien les vende la moto con te voy a hacer una dieta financiera, un registro de ingresos y gastos, ¿qué quieres? Eso no te sirve para nada. Lo que tienes que saber hacer es analizar. Lo que tienes que saber hacer es tomar decisiones a través de los datos. Y porque nos sucede que mucha gente es muy buena en lo que hace, son buenos publicistas, buenos ingenieros, buenos diseñadores, buenos asesores, pero no llevan la parte administrativa y financiera. Porque no la conocen. Hasta nos podemos dar cuenta de qué producto a lo mejor ya no nos está redituable. Exactamente. Cuál a lo mejor tenemos que posicionar mejor. Y eso pasa mucho, porque no solamente hay que llevar uno global, hay que llevar uno por cada unidad de negocio. Porque lo que vemos mucho es 2 cosas. Uno, que la gente no hace números y arranca negocios sin haber hecho una planeación, sin darle seguimiento. Entonces, bajamos a las estadísticas de que de que el primer año muchos negocios, bueno, el 65% de los negocios quiebran el primer año. Precisamente por la falta de planeación de recursos. ¿Qué tan estrictos tenemos que ser también con nosotros mismos al hacer estos números? Es que hacer estos números te permiten tener el control de tu negocio. Si no lo haces, estás expuesto, o sea, no le estás sacando la mayor provecho, porque hay mucha gente que de forma natural le sale y a lo mejor lo lleva en la cabeza, pero entonces, ¿cuánto potencial estás perdiendo? Si ya tienes unas buenas bases y te funciona, ¿cuánto potencial estás perdiendo por no profesionalizar tu negocio? Claro. Entonces, es importante verlo, porque como decías, vemos muchos casos, lo que se llama en economía el negocio del abuelo, que yo empecé con un negocio y ya no es redituable, pero como tengo ese sentimentalismo, ¿y qué supone? ¿Qué sucede? Que las otras líneas de negocio las dejo. Están opacando la pérdida del otro. Claro. Entonces no estás siendo lo más eficiente con tu dinero y a veces hay que dejar ir, o a veces me ha pasado en acompañar empresarios que lanzan productos pero no les dan un seguimiento, o que lanzan productos y no analizan cómo está yendo y cómo analizan esa evolución con respecto a otros lanzamientos. Entonces dicen, ay, es que este producto no funcionó, o este producto no le gustó tanto al mercado. Y digo, ¿y le has preguntado al mercado por qué no le gustó? ¿O te has preguntado qué hiciste en este que sí te funcionó o no? O sea, de ahí salen, a la hora de analizar los datos, sale toda tu estrategia de ventas, tu estrategia de costos, tu estrategia de producción, tu estrategia financiera, tu estrategia de calidad y sobre todo tu estrategia de eficacia y eficiencia. Porque al final, ¿qué buscamos en una empresa? Ganar dinero. Claro, sí. Entonces, ¿cómo puedo ganar dinero haciendo lo mismo o haciéndolo mejor,
pero que me quede más en el bolsillo. Y precisamente esta es la mejor herramienta que yo siempre trabajo con mis clientes. Claro. ¿Tú nos puedes dar una asesoría, digamos, ya individualizada de cada caso? ¿En dónde te encuentran, Raquel? En @consultora Raquel Abad. Y parece muy complicado, pero realmente es muy sencillo. O sea, para mí es muy sencillo, ¿verdad? Pero finalmente hay que llevarlos de la mano poquito a poquito, porque nos asusta mucho el tema financiero. Claro. Pero si lo entendemos con lógica, lo entendemos pasito a pasito, realmente que podemos llegar mucho más lejos. Claro. Raquel, a ver, ¿en algún teléfono? Mejor que un inbox en @consultora Raquel Abad. Ahí tienen los teléfonos de contacto de mi equipo. Tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí están los números de contacto de mi equipo. Perfecto. Ahí está Raquel Abad. Yo creo que es la mejor opción en estos momentos para que usted se acerque a ella. Le va a hacer un traje a la medida de cada una de las empresas que se le puedan acercar, porque bueno, tiene los expertise, digámoslo así, y usted, pues digamos que a veces necesita también de ese apoyo y de esta guía. Por lo pronto, usted quédese aquí en Plano Informativo. Raquel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por lo pronto, nos vemos en la próxima. Gracias.